El mundo está cambiando, y nosotros con él. Es un cambio rápido, vertiginoso en ocasiones, que nos lleva a una constante adaptación o reinvención que nos afecta a nivel individual y global. Nuestro modo de relacionarnos, de consumir, de disfrutar del ocio, de formarnos, están sometidos a un cambio constante que tiene que ver con el entorno digital. Hoy todo es digital, pero el derecho también lo es. El derecho digital es derecho actual, lo abarca todo. ¿Qué tengo que tener en cuenta para abrir la página web de mi negocio en Internet? ¿Cómo están protegidos los datos personales que yo comunico en la red? ¿Estamos afectando a nuestros derechos fundamentales cuando aceptamos que nos geolocalicen o cuando damos un like en una red social? ¿Con quién contrato cuando formalizo una compra o un servicio en una plataforma de Internet? ¿Cómo se garantiza mi inversión cuando compro criptomonedas? ¿Tengo que tributar por la compra y por las ganancias que obtenga? ¿Puedo compartir con mis amigos un videoclip que me he bajado de Internet? Esta nueva realidad necesita de abogados digitales. El presidente, el doctor Antonio Tejeda, como ven, ha hecho todo el esfuerzo para dar unas primeras palabras de bienvenida o de introducción, además de un saludo. Así que antes de presentar a la doctora Campos, el señor presidente, para que brinde unas palabras a los asistentes, y muchas gracias por todo ese esfuerzo que ha hecho para estar con nosotros. Bien, buenas tardes o buenos días, buenas noches, no sé desde dónde estarán ustedes. Yo me encuentro ahora mismo en la península ibérica, normalmente me encuentro en Londres y bueno, he venido, como ya le decía, desde Lisboa hace escasamente 20 minutos. En principio dar la bienvenida a la doctora Ana Campos González, que es una abogada especialista en Derecho Internacional bastante importante y que bueno, ha tenido a bien acompañarnos para dar esta charla, este conversatorio. Y por otro lado, obviamente, a nuestro estimadísimo don Carlos Rubio, el doctor Carlos Rubio, que como saben es ministro de Gobierno Interior y es ministro de Trabajo encargado en Panamá y que es nuestro muy querido director general del Nodo de Panamá del Comité Iberoamericano de Derecho Digital. Estimados amigos y amigas de todos los canales formativos del Comité Iberoamericano de Derecho Digital, la revolución 4.0, como ustedes saben, y con la transformación digital en la que estamos inmersos, se ha desarrollado infinidad de nuevas herramientas digitales que crean una nueva oportunidad para que los criminales en la ejecución de sus delitos las utilicen, obviamente. Muchos de ellos son delitos de nuevo cuño, aprovechando el potencial de las TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación. Los ilícitos en este contexto traspasan las barreras territoriales y, por tanto, contar con abogados y profesionales especialistas en derecho de las nuevas tecnologías es algo primordial. Hay grandes grupos de delitos y se catalogan de diversas formas, aunque todos vienen a coincidir en lo mismo. Hay varias categorías, 5 categorías, 6 categorías, 7 categorías. Bueno, siguiendo un poco lo habitual, pues tenemos la categoría del acoso, ¿no? Siendo los menores de edad, sobre todo, los que se encuentran más afectados, aunque también las mujeres, como sabemos. La distribución de pornografía infantil, muy común también en la actualidad, la suplantación de identidades, siendo la más común el robo de identidad, la extorsión mediante ataques cibernéticos, el hackeo, las estafas, con lo que se encuentra muy relacionado precisamente el conversatorio de la doctora Ana Campos González hoy, que como saben es una especie de anzuelo para adquirir información sensible de tarjeta, bueno, u otros tipos de datos relacionados con la banca y también con otros tipos de situaciones. Esta clasificación de los delitos informáticos es variada. Y lo que es indudable es que, según las últimas estadísticas, ha crecido más de un 80% en los últimos tiempos, motivado obviamente por el flujo de personas que se encuentran en la red, que ha sido también propiciado a su vez por el COVID-19 que nos viene afectando desde hace más de 2 años. Por tanto, si estamos en un mundo conectado y los incidentes tecnológicos afectan de manera global, la falta de medidas y las diferentes jurisdicciones crean una serie de vacíos legales. Podríamos hablar de una especie de glosario de ciberdelitos, hay bastantes, pero bueno, por decir algunos, tenemos el ciberacoso, tenemos el adword, el anonymizer, el ciberbullying, el bullying, el ciberdelito, el engaño o cebo, tenemos el roaming, tenemos la guerra de avisos, el gusano, los hackers, el malware, el phishing, que nos hablará la doctora. Por supuesto, tenemos las categorías de ciberbullying, delito de odio, la fake news, ciberdelito, y a mí me gustaría hablar un poquito, no mucho, no me voy a extender obviamente, ni le quiero quitar tiempo a la doctora, ni a su excelente moderador del panel. Me gustaría hablar un poco someramente de la llamada violencia de género digital. En una sociedad hipertecnológica en la que vivimos actualmente, muchas mujeres se ven inmersas en estados de violencia
realizada a través de las nuevas tecnologías, de las redes sociales u otras plataformas y de forma sostenida además en el tiempo, con la única finalidad de dominación o intromisión sin consentimiento a su privacidad como forma de control. Todas estas conductas de violencia de género que se ejercen a través de las nuevas tecnologías, de las redes sociales o de Internet, las podemos englobar bajo la denominación de violencia de género digital. En el Observatorio Nacional Español de Tecnología y Sociedad, que depende de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, ha recomendado que se considere expresamente la violencia de género digital como una forma de violencia de género en el ordenamiento jurídico y que se definan nuevos tipos delictivos para poder abordarla. Aunque de momento no existe un marco legal uniforme para combatir el problema, como ha declarado el Parlamento Europeo recientemente, sí es verdad que en España se modificó la ley de Galicia, la ley gallega 11/2007 de 21 de julio, que entró en vigor en diciembre del 2021, por la que se incluía la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género para incluir la violencia de género digital en dicha legislación. Esa nueva legislación gallega considera la violencia de género una usurpación de identidad de la víctima o la creación de perfiles falsos para desprestigiarla. Darle de alta el correo electrónico de la víctima en sitios web para estigmatizarla o ridiculizarla, acceder digitalmente al ordenador para controlar sus comunicaciones con terceros, control de dispositivos móviles, sus comunicaciones, etcétera. Por tanto, la ley gallega pasó a reconocer como violencia machista el ciberbullying, la sextorsión, el grooming, la usurpación de identidad o las llaves o contraseñas, el sexting, la pornovenganza, o sea, actividades que además están aumentando también entre la juventud. Además, la violencia digital la violencia digital que reconoce esta ley, no solo es la que se realiza a través de los medios tecnológicos, sino aquellos actos que hayan sido cometidos, instigados o agravados, reconociéndolo como medio para cometer el delito de la utilización de servicios de geolocalización. Importantísimo, por supuesto, también sería el 25 de agosto del 2022, hace escasos días, el Congreso de los Diputados español ha dado su visto bueno al proyecto de ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual. Es la conocida en el mundo entero y por lo menos en España como la ley del solo sí es sí. Se encuentra exclusivamente pendiente de publicación en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado Español. Dicha ley considera la violencia sexual la que se produce en el ámbito también digital, o sea, considera la violencia sexual la que también se produce en el ámbito digital, algo importantísimo. También la difusión de actos de violencia sexual, la pornografía no consentida, por supuesto la infantil, la extorsión sexual a través de medios tecnológicos, etcétera. Por otro lado, también promueve la educación sexual en el ámbito digital. Desde el Comité Euroamericano de Derecho Digital tenemos nuestro propio observatorio de violencia de género digital y contamos con campañas de atención específica para la sensibilización y la formación de la población en la prevención e identificación de actitudes que constituyen actos de violencia de género con especial incidencia, como vengo diciendo, en la violencia digital. Y desde aquí, además, animo a todos los países que están interesados, por supuesto, a los 25 nodos, que son nuestros 25 países que forman parte hasta el momento del Comité Euroamericano de Derecho Digital, para que se sigan sumando a este observatorio y, obviamente, se vean beneficiadas las mujeres y otros colectivos para las denuncias públicas. Sin más que decir, sin más preámbulos, les dejo con este conversatorio sobre el phishing con nuestra ilustre invitada, la doctora Ana Campos González, y nuestro insigne moderador y director general del Nodo de Panamá, del Comité Euroamericano de Derecho Digital. Buenas tardes a todos y disfruten del evento. Muchas gracias, presidente. Si requieren más información sobre el Comité Euroamericano de Derecho Digital, pueden visitar nuestra página web ceadigilo.org, ceadigilo.org, o pueden poner el Comité Euroamericano de Derecho Digital y ahí nos podrán encontrar. Bueno, al plato fuerte. Hoy tenemos a Ana Campos González. Ana Campos González es una abogada de pensamiento y de acción. De pensamiento porque es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, tiene una maestría en Derecho Internacional y Relaciones Exteriores de la Universidad Complutense de Madrid, una maestría en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal del INE,
2 maestrías en la Universidad Interamericana de Panamá, una en Derecho Comercial y otra en Business Administration, y también es una abogada litigante de acción, pues es presidenta de la Comisión de Derecho Constitucional del Colegio Nacional de Abogados y a su vez es una abogada que conoce sobre el tema, aborda ante los tribunales el tema del phishing como delito financiero. Así que Ana, los micrófonos son tuyos. Explícanos qué es esto del phishing, qué es la diferencia entre delitos financieros y delitos económicos y finalmente algunas recomendaciones de cómo no caer en este tipo de modalidad que tanto daño le hace hacia la sociedad. Muchas gracias, Ana. Los micrófonos son tuyos. Muy buenos días y bueno, buenas tardes a los que se encuentran en España ahorita mismo. De verdad que muchísimas gracias por la invitación, Carlos, y pues al comité en general, muchísimas gracias por la oportunidad de conversar sobre este tema. Hace algún tiempo, pues, estaba conversando con Carlos la importancia de generar la discusión y análisis sobre este tipo de delitos porque digamos que en los últimos meses y más que nada desde pandemia se generó muchísima afectación en cuanto a la comisión de este tipo de delitos, ¿no? Del phishing en general. Realmente es muy lamentable porque obviamente el phishing pues consiste en una suplantación de identidad y las víctimas pues no tienen forma de reparar este tipo de daño ocasionado, salvo que lleguen a algún tipo de acuerdo privado con la persona denunciada, que lamentablemente en la experiencia que hemos tenido, pues en los procesos que hemos estado llevando, no necesariamente la persona investigada es aquella persona que comete el delito de suplantación de identidad, entendiendo pues que también es un delito transnacional, que no necesariamente yo me tengo que encontrar en la sede del país donde está la víctima para cometer el delito, porque es un delito que también se comete a través de medios informáticos, lo cual se constituye en un agravante para el Código Penal. Pero bueno, haciendo la introducción de esto, creo que es importante que nosotros diferenciemos, por lo menos en el Estado panameño, cómo se maneja lo que son delitos financieros y delitos contra el orden económico. Los delitos contra el orden económico nacen por la necesidad que tiene el Estado en las esferas internacionales y, o sea, es decir, toda la comunidad internacional en su momento, pues a través de sus respectivos derechos penales, lo que hacían era proteger los derechos de primera generación, como los derechos a la vida, el derecho a la movilidad, el derecho a la integridad personal. Sin embargo, con toda la movilización económica y los requerimientos sociales que se han generado, pues necesariamente el Estado tiene la obligación de establecer mecanismos de protección a la estructura económica del Estado. ¿Y cómo lo hace? Pues estableciendo normas administrativas y penales que protegen la actividad comercial pues en cada plaza. En este caso, Panamá pues establece a nivel penal un conjunto de normas que son los delitos contra el orden económico, que en esos delitos o en este mundo de los delitos contra el orden económico no solamente va a estar pues los delitos financieros, sino también que vamos a encontrar otros tipos de delitos como los delitos contra los derechos a la protección al consumidor, libre competencia, blanqueo de capitales y otros. Es decir, que dentro del marco general de los delitos contra el orden económico se encuentran insertos los delitos financieros. Es así pues que se ha desarrollado una cantidad de artículos interesantes desde el 2003 y esto obviamente pues fundamentado en el hecho de que nosotros como Estado panameño somos un Estado que tiene una política económica de servicio. ¿Qué representa esto? Que pues nosotros al ser una plaza importante para la prestación de servicios financieros, pues necesitamos proteger a todas las entidades crediticias o financieras que se encuentren ejerciendo pues el comercio y evitar que se cometan ciertos delitos. No es casualidad que en 2003 ocurra esto, debemos recordar que hay un fenómeno importante y es un fenómeno global, que es el fenómeno de la globalización. Y esto así como llega con grandes virtudes y movilización económica, también tiene una serie de rezagos y parte de los rezagos es esto. ¿Cómo protejo pues el desarrollo económico que estamos teniendo pues de estos ataques o de las personas que realmente pues no respetan
la estructura del Estado de Derecho. Es así pues que se desarrollan algunos artículos que vienen siendo del 243 al 253A, básicamente 10 artículos, en el cual se reconoce qué son los delitos financieros, entendiendo también pues que la esfera penal en este punto debe respetar el principio de mínima intervención, es decir, que no toda la protección que se ejerce para el orden económico del Estado proviene del derecho penal. Recordemos que el derecho penal es el derecho que va a castigar las acciones pues estipuladas y consideradas como dolosas o culpables y que sean pues antijurídicas y que afecten de forma directa un bien particular. Es así pues que el Estado panameño también ha desarrollado otro tipo de normativas a través de la Superintendencia de Bancos para pues que las entidades financieras puedan tener mayor protección a este tema. Si bien es cierto, en los últimos meses se ha dado una crisis fuerte en Panamá con respecto al phishing, y pues el phishing es importante que nosotros lo conceptualicemos como aquel delito de suplantación de identidad. O sea, una persona suplanta la identidad de una persona jurídica o de una persona natural con la intencionalidad de generar una apariencia lícita y generar un beneficio para él o para un tercero. Es así que el Código Penal de la República de Panamá establece en el artículo 243 que quien se aproveche en beneficio propio o de un tercero y genere pues transferencias ilícitas de fondos que tengan entidades financieras o crediticias, pues va a ser condenado por la legislación penal, y que esto tiene un agravante. ¿Y el agravante cuál es? Si existen manipulación informática o si estas personas genuinamente lo hacen a través de conocimiento porque son servidores o trabajadores de una entidad financiera o crediticia. Es importante que nosotros dejemos claro que dos cosas. Primero, que los delitos financieros se realizan en contra de cualquier actividad bancaria o crediticia. Es decir, que no solamente es contra los bancos, sino que también es contra otras entidades como las cooperativas. O sea, la legislación penal panameña reconoce que las cooperativas también pueden ser víctimas del phishing. ¿Y quién puede, de hecho, realizar este phishing? Pues la legislación panameña, las modificaciones que se han hecho en el Código Procesal Penal y en el Código Penal, definitivamente reconoce que no solamente hay una responsabilidad para la persona natural, sino que también reconoce que el sujeto que puede cometer el delito puede ser una persona jurídica. Es decir, que nos podríamos encontrar en que una persona jurídica cometa phishing a través de sus representantes legales a otras entidades o personas jurídicas o naturales que puedan verse afectadas. Pues nuestra legislación en ese punto es un poco más avanzada. Incluso establece en el artículo 97 que definitivamente el representante legal, claramente porque la persona jurídica es un ente aparte, pues el representante legal es quien va a asumir la responsabilidad frente a las autoridades judiciales por los actos que cometa esta entidad jurídica. En ese sentido, eso es una de las partes que quería aclarar. Y por otro lado, pues que el phishing no solamente se genera con la intencionalidad de transferir fondos, también puede generarse con la intencionalidad de conocer el know-how de una empresa. Recientemente conversaba con un experto en tecnología y me comentaba pues del caso de los Beagle Boys, que se generó pues un phishing para conocer el manejo de un banco y ya después ellos poder generar movimientos a lo interno y poder hacer las transacciones y las transferencias sin ningún inconveniente y sacar dinero de los bancos. Entonces, es decir, el tema de la figura del phishing no es una figura que solamente está dada para aquel ciberdelincuente que va tras la cuenta bancaria de una persona, sino que también puede ser en grandes esferas, incluso, como lo dije hace un momento, puede darse por parte de una persona jurídica hacia otra persona jurídica. Muchas gracias. Y cómo, yendo a la práctica, ¿cómo resulta más el phishing
en la realidad panameña, es decir, cuál es la modalidad más acostumbrada y desde dónde se dan. Y en tu experiencia en los tribunales, ¿qué casos has visto que pudiese suceder en la realidad panameña? Bueno, como te mencionaba hace un momento, el phishing es una actividad delictiva transnacional. Y al ser una actividad transnacional no requiere que el ciberdelincuente se encuentre en sede donde está la víctima. En la experiencia que he tenido en los últimos meses, básicamente, puedo decir que los casos que se han generado, más que nada ha sido que se generó el phishing con un banco de la localidad, eh, o sea, en contra de un banco de la localidad, se hicieron transferencias de las cuentas de los afectados a terceras personas, básicamente para comprar criptomonedas, y resulta que quien aparece como beneficiario final de los fondos reconocidos por la fiscalía como fondos básicamente que han sido productos de la comisión de un delito, pues es la persona que vende las criptomonedas. Y ahí es muy lamentable porque creo que nuestro sistema, al no legislar sobre el tema de las criptomonedas, deja en indefensión a aquellas personas que están en este mundo de las criptomonedas, que naturalmente en Panamá es una población sumamente importante, y realmente lo que hace el sistema es revictimizar a estas personas porque básicamente la persona pierde los fondos y adicional o llega a un acuerdo privado o tiene que pagar por un proceso penal completo simplemente por haber vendido unas criptomonedas sin saber de dónde venían los fondos, entendiendo que las criptomonedas no son actividades ilícitas, es una actividad alegal en la República de Panamá, dado que la Constitución Política en nuestro artículo 18 nos permite que al particular pueda realizar todo aquello que no le sea prohibido por la ley. Es decir, que si el particular no tiene una prohibición para comprar o vender criptomonedas, perfectamente lo puede hacer y pues no debería ser castigado por esto. Sin embargo, la falta de acceso a los mecanismos de protección genera que aquellas personas que estén en el negocio de las criptomonedas sean víctimas cautivas de aquellos ciberdelincuentes que lo que hacen básicamente es cometer el delito de suplantación de identidad, hurtan el dinero de la cuenta afectada, lo envían a una plataforma de compra y venta de criptomonedas y básicamente se desvinculan del proceso. Y es lamentable pues porque, por lo menos en el caso del Estado panameño, nosotros no contamos con una infraestructura de investigación tecnológica o una infraestructura que nos permita a nosotros pues, ejercer una tutela judicial efectiva en base a una investigación pues, que sea verídica y que sea rápida. Panamá, pues, desde hace casi 10 años estableció lo que es el sistema penal acusatorio de forma, digamos que en provincias primero y luego se hizo en la ciudad de Panamá. Y es muy interesante porque parte de la naturaleza del sistema penal acusatorio es la celeridad y la economía procesal. Sin embargo, cuando nos encontramos en la falta de los recursos o mecanismos de investigación, pues definitivamente esto revictimiza no solamente a la denunciante, sino que revictimiza también a aquella persona que no tiene vinculación directa en el proceso, que simplemente vende un producto, pero por no ser reconocido este producto, esta persona pues se ve afectada. Entonces, definitivamente que la estructura del Estado necesita o requiere hacer una intervención más directa para que los mecanismos de investigación sean mucho más efectivos. Por otro lado, también nos encontramos que no existe una responsabilidad civil directa por parte de los bancos en cuanto a responder por este tipo de actividades. Y nosotros diríamos, bueno, pero ¿qué tiene que ver el banco en esto? ¿Por qué los bancos tienen que ser responsables si el ciberdelincuente le solicitó a Carlos Rubio que facilitara su información y Carlos Rubio en su voluntad generó pues esa información al ciberdelincuente y por eso le sacaron el dinero de su cuenta y pues se comete el delito? Claro, pero es que también hay unos acuerdos a través de la Superintendencia de Bancos que establecen que los bancos tienen que establecer mecanismos de protección y de seguridad para evitar
que se vean afectados todos los usuarios de los bancos. Incluso en legislaciones un poco más avanzadas, en el caso de España, podemos ver que ellos tienen una ley que es la ley de pagos, y a través de esta ley se reconoce que si la persona no ha dado su consentimiento para el pago de esa transacción, puede reportarlo al banco y el banco entonces generará la devolución de ese dinero, porque se basan en el consentimiento que pueda tener pues el usuario del banco para protegerlo, ¿no? Cosa que ahorita mismo en Panamá no se está manejando. Realmente el manejo que le están dando los bancos al phishing es básicamente cuando la persona se da cuenta que no ha autorizado esa transacción, o porque simplemente se da cuenta que en su cuenta no está el dinero, van al banco, se acercan al banco y el banco lo que les dice, bueno, usted tiene que hacer la denuncia directamente ante la fiscalía, pero no asume ninguna responsabilidad frente a la persona pues que se ha visto afectada. Y es lamentable porque en este año hay un acuerdo que es el acuerdo 002 del 2002 de la Superintendencia, que hace referencia a que los bancos tienen que establecer los mecanismos para evitar que se den este tipo de suplantación de identidad. Es decir, que tienen que establecer mecanismos robustos de protección al cliente y para evitar que haya alguna forma en que estos ciberdelincuentes puedan ingresar a los sistemas y puedan afectar entonces a los usuarios del banco. Bueno, yo he conocido algunos casos, como por ejemplo una persona reconocida, es decir, que es una persona, una figura pública, puso en Twitter que le había llegado un correo de ENA, de los corredores, diciéndole que tenía un saldo negativo y que por favor hiciera el pago del mismo, y resultó que era toda una estafa. Todos conocemos que en los centros penitenciarios ellos cometen una serie de delitos, entre esos de llamar para que se les dé contraseñas y suplantar la identidad, que como nos has enseñado, básicamente el phishing es un delito de suplantación de identidad. Recientemente, en una cancha deportiva, se robaron un celular y desde ese celular lograron limpiar toda la cuenta bancaria de una persona suplantando la identidad, porque por más que tengas el celular bloqueado, buscaron una fórmula para que la contraseña te llegara a ese mismo correo y suplantando la identidad de la persona, limpiaron totalmente la cuenta bancaria. Tú nos has mencionado que efectivamente debería de haber algo más de responsabilidad de los bancos, según la pregunta que ha hecho y tú contestado del amigo y colega Luis Carlos Castroverde, de que hay que invertir un poco más en los equipos tecnológicos de investigación por parte de nuestras autoridades. ¿Tú crees que pudiese haber mayor y más legislación sobre el tema en materia civil? ¿Tú crees que se le debe exigir seguros hacia los bancos para que puedan dar la cara como lo hacen cuando se te clona tu tarjeta de crédito? ¿Qué otras medidas tú crees que puedan haber para que esto, la suplantación de identidad, el ejemplo que les dije del ENA, cada vez te van llegando correos de los bancos que tú tienes que poner tu contraseña con el fin de actualizar los datos y con eso te limpian totalmente tu cuenta bancaria? ¿Qué otras medidas tú crees que pueden haber para combatir el phishing aquí en Panamá y quizás a nivel internacional? Bueno, lo primero, Carlos, es que sin duda el Estado tiene que ir adecuando su normativa en cuanto a este orden económico que hemos mencionado a la globalización y a todas las adecuaciones y los requerimientos a nivel internacional. Y esto viene dado pues por la seguridad que tengan no solamente los inversores para tener cuentas en un centro financiero como es el centro panameño, que es un centro pues ha sido un centro bastante prestigio, sino que también para la persona individual que pues deposita la confianza, porque ojo, recordemos que una persona cuando deposita su dinero en un banco no solamente está depositando dinero, o sea, el panameño de a pie está depositando su confianza, está depositando su trabajo, está depositando la vida de sus hijos y el futuro de sus hijos en un banco. Entonces creo que en virtud de eso, pues la legislación tiene que ser muchísimo más protectora para el usuario.
Lamentablemente, vuelvo e insisto con esto, el Estado panameño no reconoce o no obliga a los bancos a que generen una notificación automática cuando se encuentran siendo víctimas pues, de estos ciberataques. Y lo lamentable de esto es que, si bien es cierto, lo hacen por un tema de prestigio y de cuidar su imagen como institución bancaria, sin duda pues sigue afectando a otras personas. Panamá necesariamente tiene que adecuar otros mecanismos de protección para que este tipo de ciberdelitos no ocurran, porque también pues hay otros mecanismos que necesariamente se debe trabajar, y es el tema de la prevención. Yo creo que los espacios como el que estamos teniendo hoy es de suma importancia, porque definitivamente es un tema del que se tiene que hablar. O sea, yo me he visto en procesos recientemente y es muy lamentable porque, si bien es cierto, hay gente que tiene recursos, hay otra gente que no tiene nada de recursos, y los pocos recursos que tienen han sido producto de este tipo de delitos, y eso es sumamente lamentable. Entonces, no hay una reparación real del daño, o sea, no hay una certeza que si a mí me quitaron mi dinero, pues alguien va a responder. Porque sí, responde aquel, Carlos, en el caso que tú estés en Ciudad de Panamá y que yo te compré, por ejemplo, criptomonedas a ti y tú estás en sede y la fiscalía puede vincularte de forma directa. Pero ¿qué pasa cuando estos fondos o estos beneficiarios finales se encuentran en otros países? O sea, realmente no se constituye en una justicia real, porque definitivamente presento la denuncia, sí, voy a pasar por un proceso de investigación, pero más allá de eso, voy a perder más dinero, voy a perder más tiempo en esto, y genuinamente no hay un banco que me diga yo te voy a apoyar con esto. No lo van a hacer, pero no hay una responsabilidad, y tampoco pues el ciudadano o el usuario bancario queda desprotegido totalmente frente a esto. Por otro lado, también hay otros mecanismos que pueden utilizar las empresas que se han estado adecuando en otras latitudes, por lo menos software especiales, para cuando a mí me llega un correo, yo pueda verificar que en efecto ese correo no es real, o que esa dirección a la que me está mandando, me está redirigiendo este correo electrónico y que puede constituirse en un farming, pues definitivamente es una dirección que es errónea y que está siendo utilizada pues para la comisión de un delito. Y son software que pueden utilizar las empresas, inclusive podría ser un mecanismo que utilicen los bancos para sus usuarios y evitar que este tipo de situaciones se den, porque lamentablemente en el caso del Estado panameño hay recurrencia en una entidad bancaria con este tipo de situaciones, y es lamentable porque es una entidad bancaria donde pues mayor parte de panameños tienen sus fondos, y definitivamente que cuando hemos hecho o hemos sido parte de las investigaciones que se han dado por este tipo de delitos, nos damos cuenta que el ciberdelincuente no está en Panamá. Simplemente fue una transacción que se hizo de otro país y que la víctima estaba acá y pues se vio afectada. Me ha gustado mucho el tema de la prevención. Efectivamente, algunas entidades bancarias dan algunas recomendaciones para poder no ser víctima de todos estos delitos. Yo creo que la primera recomendación es que nadie te pide tus contraseñas. Tus contraseñas es un documento, es unas palabras que tú has escogido con el fin de tú poder accesar a todo lo que es tuyo. Nadie te las va a pedir. Y sí he visto algunas campañas, repito, de entidades bancarias importantes acá en Panamá que dan algunas recomendaciones. ¿Qué otras recomendaciones tú crees que se puedan dar para las personas, aparte de la que hemos mencionado, si quieres reforzar esta, con el fin de evitar este delito que, repito, tanto daño le hace a la sociedad? Bueno, para el caso de las personas que se encuentran en compra y venta de criptomonedas, que básicamente soliciten información completa de identidad personal de la persona que le está vendiendo, porque en estas plataformas, si bien es cierto, ellos mantienen un esquema de seguridad, no necesariamente el dueño de la cuenta es la persona que está comprando las criptomonedas. Entonces, en el caso de quien compre y vende criptomonedas, pues que tenga esa opción de solicitar documento de identidad personal, porque definitivamente pues esto le da un poquito más de respaldo en cuanto se generase algún tipo de investigación penal. En cuanto al usuario en general, primeramente, pues verificar
que exista este correo electrónico. Si bien es cierto, y nos ha pasado a todos, porque de hecho, o sea, son millones de correos electrónicos para phishing que se generan por día mundialmente. O sea, la cantidad de ataques que hay para los usuarios del Internet, pues es increíble. Y no solamente para aquellos que tienen una cuenta bancaria, porque lo que hemos discutido aquí, estamos pensando en aquel usuario que tiene una cuenta bancaria y que le mandan información para, pues, suplantando la identidad del banco para que esta persona facilite sus datos y de ahí sacar el dinero de su cuenta. Pero también sucede para empresas grandes, cuando solicitas información, o puede ser solicitada por X empresa y también puedes robarte algún tipo de información valiosa de tu empresa a través de la suplantación de identidad. Es decir, que no solamente es para la captación de fondos, sino que también es para captación de información, y eso tal cual lo reconoce nuestro artículo 243 del Código Penal. Y pues básicamente es verificar siempre las cuentas cuando nos generan algún tipo de información particular, porque si bien es cierto, los bancos nos mandan todos los días información sobre las actualizaciones que ellos están realizando, de sus servicios, los productos y todo esto, pero si realmente no existe, vemos que de repente hay un correo, que el correo me está solicitando una información de comprobación adicional, lo más correcto es que nosotros llamemos al banco y verifiquemos la identidad de este correo, porque eso nos va a permitir a nosotros pues tener certeza que lo que estamos haciendo es real y no abrir ventanas emergentes, porque de hecho también sucede que no solamente es que yo envíe o llene un formulario y facilite información, sino es que simplemente, pues a través de algún virus que ellos establecen en una ventana emergente se puede generar automáticamente pues el robo de la información de la persona que está abriendo el correo. Entonces lo principal es siempre verificar quiénes nos están mandando el correo y verificar el mismo correo electrónico, porque en el correo electrónico muchas veces nos vamos a dar cuenta que pues el dominio no es el dominio del banco. Entonces automáticamente eso nos debe prender una alerta. Incluso también es importante, Carlos, que mencionamos que este tipo de suplantación de identidad no solamente se realiza por internet, esto también se realiza a través de vía telefónica, que es el llamado phishing, en el cual una persona te llama y te solicita información y las personas terminan dándole, después de tanto tiempo, información referente a sus números de tarjeta de crédito o a su banca en línea para hacer una verificación o supuesta actualización. Cosas que no, pues uno debe estar como muy despierto con eso, pero lamentablemente sabemos pues que uno no todo el día está pendiente de, oye, me entró una llamada y de repente esto puede ser un delito. O sea, uno siempre piensa en buena fe y lamentablemente pues es el momento en el que estos ciberdelincuentes pues se aprovechan de la inocencia de las personas. Muchas gracias. Bueno, tenemos un comentario de Luis Cigarruista, amigo y colega también, que dice, pero previamente a llegar a que te contacten al usuario, los bancos deberían tener un mayor grado de seguridad en sus sistemas internos. Y estoy totalmente de acuerdo con la opinión de él. Y voy a resaltar un comentario sobre el derecho y el indubio que debe aplicarse en este tipo de situaciones. Así como en el derecho penal existe el indubio pro reo, en el derecho laboral el indubio pro operario, en materia del consumidor existe el indubio pro consumidor. Es decir, en caso de duda en la relación laboral o penal, y en este caso el consumidor debe favorecer siempre al consumidor por ser la parte más débil. Entonces, analizar toda legislación, que deben haber más seguros, más prevención, porque por supuesto, así como puede haber el phishing por parte de un delincuente, un consumidor también puede suplantar la actividad de decir, oye, me robaron, y efectivamente se puso de acuerdo con alguien para que se dejase robar. Y por ende, toda relación tiene que ser en la mayor igualdad posible con el fin de equilibrar dichas relaciones y que no se aproveche una parte de la otra. Y esto va en consecuencia con el siguiente comentario de Claudette Patricia, que dice o pregunta, ¿qué falencias ha detectado que mantienen las entidades investigativas al momento de acreditar este delito?
Así que si nos pudiese responder eso. Mira, en consecuencia a lo que comenta Luis, realmente sí, o sea, los bancos deben establecer mecanismos de seguridad y esto se los mandata la superintendencia. Actualmente hay un acuerdo, que fue el que mencioné, el 02 de 2022, que ese acuerdo hace referencia a cómo los bancos deben generar seguridad en cuanto a los tokens, en cuanto a las transferencias, porque definitivamente, o sea, el tema de phishing y farming de delitos financieros, utilizando la modalidad cibernética, ha aumentado desde pandemia por múltiples razones. Naturalmente, los delitos aumentan cuando la economía del país se ve más afectada, pues las personas buscan la forma de generar su dinero de forma no apropiada y pues se genera una masividad de delitos y de nuevos delitos también. Entonces, en ese sentido, los bancos sí tienen que establecer las medidas. Cuando la superintendencia de bancos solicita a los bancos a través de este acuerdo que generen seguridad en sus transacciones para proteger al usuario final, pues es porque hay muchísimas denuncias en contra de la poca seguridad que tienen los bancos para este tema de las transacciones. En cuanto a mencionaste algo, Carlos, sobre el tema también del usuario, que el usuario puede pues hacerse la víctima básicamente para generar beneficio. Y en eso te pongo un ejemplo. Recientemente estuve en un proceso penal en el cual una persona pues estaba denunciando a otra, indicando que esta persona le había hurtado dinero de su cuenta. Partimos del principio pues que difícilmente un delincuente va a establecer su cuenta como beneficiario final, porque evidentemente lo que se busca es mover el dinero y que la persona, pues el delincuente no se vea descubierto ante las autoridades competentes. Y realmente, pues cuando hicimos investigaciones nos dimos cuenta que esto es una red de personas que dicen, oye, me robaron dinero de mi cuenta y realmente pues no es tan cierto, porque incluso envían información que propiamente tienen ellos. Es decir, yo no podría tener un carnet de salud tuyo, ese carnet de salud lo tienes tú. Puede ser que yo como banco pueda tener tu copia de cédula, pero yo no voy a tener otro tipo de documentación que no sea la normal que te pide una entidad bancaria. Entonces no puedes decir que eso salió o del banco o que te suplantaron identidad y que tú mandaste el carnet de salud en vez de mandar la cédula, porque naturalmente cuando suplantan identidad te piden los mismos requisitos que te pediría un banco. Entonces ahí nos dimos cuenta que en ese rejuego pues sí había un vacío en cuanto a la modalidad que ellos estaban generando. Se presentaron las denuncias correspondientes y al final sí era una red pues que estaba generando este tipo de denuncias en aras pues que básicamente se les devolviera el dinero y ellos quedar con las criptomonedas que habían comprado en su momento. En cuanto a la pregunta de Claudette, ¿qué falencias ha detectado que mantienen las entidades investigativas al momento de acreditar este delito? Investigación oportuna, tutela judicial efectiva que no es efectiva, porque cuando presentas la denuncia, si la persona que está implicada en el proceso no tiene los fondos para generar un peritaje privado, definitivamente tiene que esperar que el Ministerio Público establezca la fecha para que se den estos peritajes. Y te puedo decir, Claudette, que en los últimos casos que he visto, básicamente han sido 8 meses o 9 meses para que se dé un peritaje, y ni siquiera pues en la sede del lugar, sino que te envían básicamente a otra provincia, y esto pues afecta directamente no solamente al investigado, sino que también afecta directamente a la persona que presenta la denuncia, porque tiene que estar pensando en esto del traslado y pues no se hace efectivo, porque si se perdieron $500, por un ejemplo, en marzo, de aquí a que el otro año me hagas un peritaje, cuando si puede ser que no recupere el dinero, lo más seguro es que no recupere el dinero, porque puede ser que la persona que sale como beneficiario final de la cuenta no sea la persona que genuinamente hurtó el dinero o que cometió este ciberdelito y se vea pues básicamente liberada del proceso. Entonces queda la persona denunciante sin dinero, afectada y pues perdiendo más dinero y tiempo en un proceso
que es extenso, lo que hace que el sistema penal acusatorio pierda la naturaleza de lo que es, ¿no? Y bueno, tenemos la pregunta de Eduardo que dice, ¿comprarían ustedes criptomonedas siendo esta alegal en Panamá y que no se sabe en realidad dónde están los dineros que se invierten en ello? Bueno, es una pregunta bastante amplia. Yo creo que pues básicamente cada persona considera invertir de acuerdo a su interés mayor. Yo creo que hay una comunidad bastante grande en Panamá, no solamente de nacionales, sino de extranjeros que está invirtiendo en criptomonedas. Lamentablemente, pues, se han visto afectados. Esta comunidad se ha visto afectada grandemente por este tipo de delitos porque no existe una reglamentación, y al no existir una reglamentación definitivamente pues no hay forma de protegerlos de este tipo de delitos, ¿no? Pero creo que al final es un tema muy subjetivo y muy personal de cada persona. Creo que Carlos perdió conexión. Regresé. Sí. Bueno, ya son las 12:04. Bueno, quiero agradecerles a todos los participantes por estar con nosotros, al Comité Euroamericano de Derecho Digital por todas estas actividades de docencia vinculadas al derecho y al derecho digital con el fin de tener una mejor sociedad, y todo lo que hace el comité además de pasar las esferas del derecho. Y por supuesto a nuestra expositora Ana Ángel Campos González por todo su conocimiento. Nos ha dado una identificación de qué es el phishing, qué son los delitos financieros, los delitos económicos, qué modalidades hay, nos ha dado su experiencia en los tribunales de cómo sucede esto, y por supuesto nos ha dado métodos de prevenirlo, cómo atacarlo y desde su punto de vista cuáles son las fórmulas de poder evitar que este delito sea cometido en nuestro país e internacionalmente. Me gustaría, Ana, que dijeras unas palabras finales, algunas conclusiones, y con esto agradecemos a todos nuevamente por su participación e invitarlos a nuestras próximas conferencias y seminarios con el fin de hacer docencia y dar mucha formación en el ámbito del derecho digital y todo lo que hace el comité. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Pues nada, agradecer la invitación que se ha hecho desde el Comité Euroamericano y pues a ti también por parte del Nodo de Panamá. De verdad que este tipo de conversatorios considero que debemos promoverlos más, pues debemos conversar más sobre el tema porque esto es un delito, es una modalidad que esperemos que pueda ir controlándose más, pero lamentablemente sabemos que como avanza la tecnología, avanzan los ataques y los delitos. Y pues definitivamente creo que uno de los puntos es que debemos trabajar muchísimo en prevención. Ustedes desde el Comité Euroamericano tienen una gran oportunidad de trabajar en el tema de prevención, no solamente con el usuario bancario, sino con el ciudadano común, con las entidades bancarias que puedan ser afectadas por este tipo de delitos y pues establecer a través de plataformas tecnológicas que sean un poco más seguras pues los mecanismos de acción y pues para que los usuarios finales no se vean afectados por este tipo de delitos como el software que mencioné hace un momento, en el cual pues a través de este software se puede conocer si realmente hay una identidad real en esta cuenta que se está remitiendo información o que se está solicitando información y pues proteger de alguna manera los fondos que establece, pues que se encuentran dentro de los bancos, ¿no? Y pues básicamente ser vigilantes siempre, pues nosotros como usuarios bancarios más que nada, que se cumplan los acuerdos establecidos en la superintendencia de bancos y tratar de luchar para que se genere de alguna manera u otra responsabilidad legal por los bancos por este tipo de situaciones, porque definitivamente el usuario queda desprotegido. Y eso es lo más lamentable de todo, ¿no? Pues yo, para no extenderme más, agradezco muchísimo a todas las personas que nos han acompañado hoy. Me gustaría muchísimo pues que pudiéramos seguir compartiendo
pues les dejo por acá mis redes sociales, y ahí siempre vamos a poder compartir y conocer pues sobre otros temas, ¿no? Y pues nada, quedo a disposición y a la orden siempre. Muchísimas gracias y pues feliz día. Gracias a todos, que estén muy bien. Que Dios les bendiga.